Sache mojos. Escamitco, meme noviono. Buenos días, señoras. Escamitco, tata noviono. Buenos días, señores. Esto, el saludo en el idioma mojeño trinitario, que se habla en la zona central del departamento del Beni y también en la zona sur, en muchas comunidades. Bueno, pasó el carnaval, se inicia la cuaresma en el mundo católico, llega marzo, prontito nomás. Marzo, mes del Censo de Población y Vivienda a nivel nacional. Aquí en Sache recordaremos una gestión municipal especial. Una mujer fue alcaldesa de Trinidad y fue obligada para hacerlo. Eso y otras fechas del calendario histórico regional. Pero también conoceremos un cuento de Riberalta. Y en este espacio tendremos tiempo para escuchar música regional. ¿Comenzamos? Aquí empieza Sache Mojos. Mi amigo Panza Frita. El Beni es tierra de cuentos y leyendas. En muchas partes hay leyendas y cuentos. La revista Siringa Cultural de Riberalta, en su número 95, incluye un cuento que traerá muchos y buenos recuerdos a los riberalteños. Se titula Mi amigo Panza Frita. El autor es Ricardo Chávez Alvis. Mi amigo Panza Frita. Desapareció de Riberalta en silencio. Guía de un emprendimiento familiar digno de admiración, Carlos Rodríguez Pedraza, nacido a la vera del camino el 16 de julio de 1950. Se adueñó por muchos años del paladar de los riberalteños, ofreciendo panza frita por las mañanas y tripa rellena por las tardes. La panza que Carlos ofrecía a sus clientes era un encuentro con la exquisitez, el sabor y también la amabilidad. Sin embargo, el proceso para producirla, la panza era totalmente sacrificado. La batalla por llevar una panza frita hasta su hogar o su oficina empezaba en los mataderos, peleando por comprar el producto que luego de un primer lavado hervía a leña desde las 9 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana. Doña Mercedes Barroso Ayala, su amada y eterna compañera, acompañaba el trabajo destelando el pellejo de la panza para luego cortarla en trozos hasta las 4 de la mañana. Sartén en mano, Carlos fritaba las lonjas de panza mientras los muchachos, sus hijos, febrilmente colaboraban partiendo leña, elaborando el ají, ordenando la carretilla y aseando la humilde y rústica casa en la que se respiraba orden y aseo a ultranza. Esta empresa le enseñó a amar a sus hijos con defectos y virtudes. Los chicos crecieron, dice, pero la olla grande nunca se acaba. Uno muere padre. En sus mejores tiempos, Panza Frita llegó a vender hasta 10 vientres ricamente elaboradas y acompañadas de su raja de yuca sancochada, las que anunciaba con el potente vozarrón que se escuchaba a 3 cuadras a la redonda. Nunca regresó a su casa si faltaba o quedaba una lonja de panza por vender. Sin embargo, su tarea apenas había comenzado, pues luego del almuerzo en familia iniciaba el trabajo de elaboración de las tripas rellenas que doña Mercedes iba preparando mientras él vendía la panza. Ese ritual no tenía feriado, no tenía descanso, simplemente porque el día que no compraba las panzas o las tripas, perdía la exclusividad que le habían dado sus amigos los matarifes. En ese ámbito de los matarifes recuerda con cariño a Chacho, Don Rufino, Alfonso y Chamaco Molino. Carlos caminaba un promedio de 20 kilómetros cada día.
cargando 100 a 200 panzas que voceaba incansablemente en el centro o en los últimos rincones del pueblo. No había tregua para el descanso y se daba modos para terminar la venta. Así fue transcurriendo la vida para confirmarle que el primer enemigo del ser humano es el tiempo, que pasa inexorable. Sus pulmones y las cuerdas bucales cedieron, el ¡ay, panza frita! Fue perdiendo fuerza, los niños le gritaban ¡panza frita! Casi al oído. Los dedos retorcidos no le permitían levantar ni la panza ni la roba de yuca que cargaba para el jacú. He trabajado para comer y por ahí un gustito nomás. No me he podido comprar ni siquiera una puta moto, me dice con firmeza, pero con satisfacción del deber cumplido. Perdió la vista, pero luego de una operación ve algo con el ojo izquierdo. Actualmente, Carlos vive feliz en una apacible parcela que le han regalado sus amigos allá entre Las Piedras y Gonzalo Moreno, donde lo han adoptado como pandino. Recuerda con cariño que en Riberalta, pueblo que ama como propio, le quisieron hacer un reconocimiento, pero no pudo asistir debido a su ceguera. Durante muchos años, la tarde del 31 de diciembre solía tomarme una caipiriña con mi amigo Carlos, quien me esperaba con cariño en su hermosa casa llena de plantas y jardines. Si no supiera que le llena el alma este saludo, simplemente no se lo dijera. Te queremos mucho, panza frita. Panza frita, un cuento de Ricardo Chávez Alvis. Seguramente es un relato que revela la identidad social de Riberalta, gracias a Siringa Cultural que hizo publicar este cuento. Seguimos aquí en Sachemojos. Rincón Poético. Hoy les tenemos una sorpresa aquí en el Rincón Poético de Sachemojos. Llamamos la atención primero, tilín, 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 a Riberalta. ¿Por qué? Porque en Riberalta nació uno de los poetas más laureados de Bolivia. Ya se acordaron quién es, ¿no? Pedro Shimose Kawamura. Cumple años en marzo y hoy en Sachemojos vamos a adelantarnos al festejo. Hemos rescatado una grabación de Pedro leyendo poemas. Es un archivo de 1975, hace medio siglo casi. Por gentileza de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECIT, tenemos la voz del mismo Pedro Shimose aquí. Así que acomódense en su silla, en su hamaca, en el auto, en el toco, donde quieran, porque vamos a escuchar el poema La patria, la distancia, los silencios, en la voz de su autor, Pedro Shimose. La patria, la distancia, los silencios. Quiero saber qué pasa en tus lejanos crepúsculos. A la piedra interrogo qué lluvias golpean tus caminos. A la flor de la papa, qué hielo, qué granizo, qué manos sucias de violencia. Interrogo al colibrí, qué ángeles de muerte destruyen las puertas de la vida. Si el destino es fuego y la verdad ceniza, ¿vienes del fuego o vas a la ceniza? Quiero saber si mis pasos y mis voces concluyen en tu aullo, bajo un cielo de falenas. Quiero saber si el cóndor alcanzará la cumbre donde el azul es agua de luz para tu herida. Dame tu verdad, yo quiero tu verdad. Dame tu esperanza, cuéntame tu dolor y tu ternura. Anchata munacuiqui Bolivia manta, yo te quiero mucho, pueblo de Bolivia. Quiero saber de ti, de tus trabajos. Madre, escríbeme. Amor, espérame. Amigo, no me olvides. En mi pecho la noche ha descendido y un ciervo oculto respira dolorosamente.
Hemos escuchado el poema La patria, la distancia, los silencios, en la voz de su autor, el bate boliviano Pedro Chemos. Cortita, pero hermosa elaboración poética de uno de los autores más prestigiosos de Bolivia. La grabación corresponde a una tertulia organizada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, como se llamaba antes la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo española, en 1975. El archivo contiene la lectura de varios poemas. Gracias, Pedro Chemose, por ese prestigio que has dado al Beni y a Bolivia. Seguimos en Sachemojos. Calendario histórico regional. Aquí vamos a recordar algunos hechos, algunas fechas en la historia regional. Calendario histórico regional, año 1941, 19 de febrero. Se crea la Junta de Obras Públicas del Beni mediante Decreto Supremo 9952. La Junta está presidida por el prefecto del departamento. El decreto fue firmado por el presidente Enrique Peñaranda. En la década de los 70, las juntas de obras públicas se convierten en comités de obras públicas. Años después, surgen las corporaciones regionales de desarrollo. Estas corporaciones fueron disueltas en 1995 con la Ley de Descentralización Administrativa que transfirió sus obligaciones a las prefecturas de departamento, prefecturas que hoy se han transformado en gobernaciones departamentales. Calendario histórico regional, año 1989, 19 de febrero. El presidente Víctor Paz Estenssoro firma la Resolución Suprema 205862 que declara de necesidad nacional y social el reconocimiento, asignación y tenencia de áreas territoriales en favor de grupos selvícolas y comunidades indígenas originarias del Oriente y la Amazonía. Días antes, el presidente había recibido en audiencia a un grupo de dirigentes indígenas del Beni. Al año siguiente, en agosto de 1990, se efectúa la marcha por el territorio y la dignidad de los pueblos indígenas de tierras bajas, desde Trinidad hasta La Paz. En septiembre de ese año, el presidente Jaime Paz firma el decreto 22609, por el que reconoce un territorio propio al pueblo indígena Sirionó, el primero en el país. Calendario histórico regional, año 1773, 21 de febrero. Visita la provincia Mojos el gobernador interino León González de Velasco. En la misión de Santa María Magdalena constata la existencia de 4.245 habitantes, la más grande de las misiones jesuíticas de esa época. De esa población, el gobernador Velasco destaca que 980 eran parejas unidas en matrimonio. También que había 1.876 niños, todos bautizados. En 1748, 25 años antes, se había censado a 3.112 habitantes. Magdalena era considerada la capital de los pueblos de Baures y a la vez la población más expuesta a la invasión portuguesa. Fue la 18ª reducción fundada por los jesuitas en la antigua provincia colonial de Mojos. Calendario histórico regional. Política cultural hace medio siglo. Hoy vamos a hablar de cultura. No es raro hablar de cultura en Sachemojos, al contrario. Cultura ahora vamos a tocar en relación a la historia y también vinculada a un poco de política. Será una especie de cultura política histórica, política cultural histórica o historia cultural política, no sé, pero una mezcla de eso vamos a hablar. Existe en el gobierno municipal, en todos los municipios, la Dirección de Arte, Patrimonio y Cultura, o tiene otro nombre, Dirección de Cultura, por ejemplo. En el caso de Trinidad, esta dirección municipal existe hace varios años. Antes se llamaba, como dijimos, solo Dirección de Cultura. Una oficina que hasta hace poco
pasaba desapercibida, ignorada, pequeña, mínima, como quieran llamarlo. Hace unos 30 años, las alcaldías cobraron fuerza con ingresos directos y además ahora tienen autonomía. Sus ingresos, sin embargo, aún son insuficientes para el sector cultural. Lo sabemos por muchas razones, ustedes y nosotros. Insuficientes los recursos o menospreciados por el poder político. Los alcaldes en general desplazan a un rincón a la cultura porque tienen otras necesidades. Nosotros, los ciudadanos, les reclamamos otra cosa: calles, salud, agua, educación, etc. Para hablar de este tema, de una experiencia municipal en relación a la cultura, tenemos aquí una invitada. Nos va a contar algo especial, espero. Ella es Marister Chiriqui Bejarano, más conocida como Tonchi Chiriqui, trinitaria. Estudió para ser secretaria ejecutiva, es fundadora de varias instituciones, ha sido dirigente cívica, sigue siéndolo, directora de Caritas Beni, o la Pastoral Social de la Iglesia, socia de la Casa de la Cultura, distinguida por varias instituciones, casada con Eduardo Yáñez, fue gerente de esa Pastoral Social Caritas y fue alcaldesa municipal en 1975 por 2 años. De eso vamos a hablar hoy con la señora Tonchi Chiriqui. Quiero dar la bienvenida a nuestro programa Sachemojos a una persona especial. Le quiero agradecer primero el habernos recibido en su domicilio. Ella es Marister Chiriqui Bejarano de Yáñez, la señora Tonchi Chiriqui, más conocida como Tonchi. Señora Tonchi, gracias por recibirnos. Gracias a usted, en realidad, de tomarme en cuenta para participar en su programa, un programa que en realidad estamos, yo creo, muchísimas personas, no de Trinidad, sino del país, valorando la información que usted transmite a través de este programa. Gracias, lo recibimos como un elogio. Bueno, la señora Tonchi, una de las facetas que se le conoce es que ha sido autoridad, ha sido alcaldesa de Trinidad, de la capital del departamento del Beni. ¿Cómo es que llega, señora Tonchi, usted al cargo de alcaldesa? Retrocedamos ese tiempo, el año 75. ¿Cómo fue que llegó? Porque resulta de que desde los años 60 y apenas llegué a vivir aquí a Trinidad casada, ya nuevamente volví a mi pueblo, me enrolé en el comité cívico y entonces teníamos una fuerte lucha contra el gobierno central. Pues, había presencia cívica. Cívica y sobre todo una lucha frontal con el abandono, pues, ¿no?, que se tenía un comité que reclamaba, ¿no? Que reclamaba. Entonces, la verdad es que, bueno, y así el general Banzer entró con el gobierno de facto y resulta que era un enemigo muy fuerte del Beni, porque resulta de que tomó mucha gente aquí presa, a nuestros dirigentes, a nuestros médicos, bueno. Y en el comité había gente opositora a él. Y por supuesto todo el comité era más que opositor a él, era a lo que a la forma de gobierno que se estaba llevando, ¿no? Cuando usted recibió la invitación, entonces salió del comité. Entonces resulta de que le hicimos huelgas, paros, cosas bien fuertes en aquella época donde ellos verdaderamente tenían un gobierno de facto muy fuerte, pero aún así a la cabeza de Yoyo, de Chingolo, mi hermano Samuel Rivero, Manano, Guillermo Caballero, Dávalo. Entonces ellos eran los dirigentes y me habían invitado a mí y a la señorita Mari Rivera que integremos el comité cívico del Beni. Entonces la verdad es que hacíamos cosas al extremo que un día él hablando en la prefectura y nosotros las mujeres nos empezamos a burlar de él, le hicimos unas bullas. ¿Al presidente? Al presidente. Entonces se vino el ejército a rodear y un cuñado mío
que era militar, estaba a su lado. Y le dice, ¿quién es esa de cabeza blanca y esa de verde? Yo estaba de verde, que era la que más gritaba. Entonces le dijo, no son de aquí, le dijo, no las conozco, mi general, le dijo, nos salvó. Pero él se enteró después de que yo era parte, y resulta de que había muerto porque habían elegido a María Luisa para transar un poco con el Beni. Luisa Vieira. Vieira, de alcaldesa. Recibió en realidad el nombramiento y se fue a Cochabamba, a la Argentina, y murió pues a los 2 meses, o sea que ella prácticamente no actuó como alcaldesa. Entonces había que nombrar otra persona. Y resulta de que dice que en reunión de ministros, después ya yo me enteré, decían nombremos a tal persona, a una señora, dice de acá, querían nombrar siempre a una mujer. Y dice que no era una persona recomendable. Entonces el general Natush, que me conocía, Alberto Natush. Entonces Alberto les dijo, la que más nos embroma, general, le dijo allá, es Tonchi. Entonces, callémosla, nómbrela, le dijo, y así se acaba, le dijo Entonces, él ya había decretado el servicio civil obligatorio, es un decreto, para poder limpiar un poco su imagen, eligiendo ministros capaces, gente respetable de la paz de todas partes. Entonces, bajo ese sistema fue para que no se opongan, dictó un... Y sobre todo para mejorar su imagen, más que todo se entendía eso. La cuestión es que bajo servicio civil obligatorio yo me llegó acá y resulta que me avisaron de la prefectura y le dije a mi marido, no, eso sí, trabajar con ese militar yo no hago. Y me fui a Sucre. Y resulta que, dice mi madre... Huyendo del cargo. Huyendo del cargo, porque dice que ya había llegado el memorándum. Entonces, iban, dice, a mi casa a buscarme, y mi mamá me llamaba a Sucre. 25 días me quedé en Sucre para no regresar. Al final ya no pude más y me dicen, mira hija, me dice, nos están amenazando. Y llamó tu hermano Chingo que no podías hacer esto, él es como militar, pero él era enemigo de Banzer entonces. La cuestión es que, bueno, así entré, tuve que presentarme, me citaron y asumió el cargo. Asumí el cargo. Asumió el cargo en una alcaldía pobre. En esa época eran escasos los recursos. Completamente. Mire, lo único que había era una máquina, una pala cargadora, que no supe al final, nadie sabía qué alcalde o quién lo regaló, que estaba ahí en un rincón por ahí, en un depósito, y nada más. Que le faltaba repuesto. No funcionaba. Parado. Eran 2 millones era el presupuesto del municipio. ¿Y de eso cuánto gastaba en salario? Y resulta de que había cualquier cantidad de gente, en realidad porque había gente política, ¿no? Gente que era de ADN. Y entonces yo, tras que me hice cargo, supe que había un joven riberalteño con muy buen currículum como contador. Entonces lo invité, y lo invité a don Jesús Ewes. Jesús Bacaewes. Jesús Bacaewes. Caramba, mi abuelo. Lo invité a él para que sea mi cajero, porque entonces se hablaba así, ¿no? De manera que entonces con esas 2 personas, y resulta que además entré sobre todo y acepté el cargo también por presión de los del comité cívico, los amigos, todos me decían como, Tonchi, es nuestra oportunidad de que podamos hacer algo por Trinidad. Y resolver algunos problemas pendientes. Algo, porque en esa pobreza que había, no teníamos luz, no había agua, bueno, ni alcantarillado. Las calles, las pocas calles que habían eran callecitas de tierra, ¿no? Y bueno, entonces era, en realidad... ¿Se acuerda la fecha en que asumió? En abril, el 14 de abril del 75. ¿no? Señora Tonchi,
Este programa tiene carácter cultural, usted sabe. ¿Cómo encontró en el área cultural la alcaldía de Trinidad ese año? ¿Había una oficina de cultura? Había dentro del organigrama, había de cultura y, bueno, por supuesto, de prensa, cultura, ¿no? Educación, obras públicas. ¿Se acuerda quién era el responsable? No ¿O a había, quién nombró usted? No había. Entonces yo lo invité al profesor Roger Becerra. Vaya. Entonces con Roger, que recién habíamos fundado la Casa de la Cultura, entonces me dice ahora sí que, y había sido mi profesor, me mandoneaba. Entonces hicimos un plan, ¿no? Pero sobre todo es decir, mi objetivo tras que entré en la alcaldía era primero saber quiénes éramos, cuánto habíamos y qué se podía hacer. 1, 2, cómo recaudar fondos, pero por sobre todo cómo atender a nuestros indígenas, cómo revalorizar la vida. ¿Por qué? Porque resulta que mi madre vivió pendiente de los indígenas, como herencia de su madre, que en Loreto ella vivía con los indígenas, los defendió las campanas, que no se las lleven todas a Loreto. Entonces tenía mucho apego al indígena. Entonces, tras que yo entré, inmediatamente busqué al Cabildo para que trabajemos con ellos. Entonces, así entré con esos deseos y de poder, en realidad, hacer algo por esas cosas. La mención al asunto indígena me quita una pregunta que la tenía prevista para después. ¿Qué piensa usted del Cabildo? Bueno, ya lo está diciendo. Y en esa área cultural con Roger, ¿qué ejecutaron en concreto? ¿Cuál resultado, qué efecto tuvo? El folclore. El folclore, porque resulta de que nos unimos, la alcaldía y la Casa de la Cultura, y casi cada noche en la casa de don José Natush, con Toñito Carvalho, Roger Chingolo, su esposa, don Josecito, las hermanas Muñoz y mi persona, nos reunimos para proyectar qué queríamos hacer de nuestra, es decir, cómo reactualizar nuestra cultura, ¿no? Entonces ahí cada uno daba una idea, Toñito, el profesor Becerra. Hicieron un plan. Y se hizo un plan, las dos instituciones. De manera que en la Casa de la Cultura no tenía ni un medio, ¿no? Entonces la alcaldía tenía poco, casi nada, pero les dije, yo por ejemplo, empezamos a preparar la chope piesta. Hasta entonces no había chope, ¿no? No había. Había lo que se llamaba nomás la fiesta de la Santísima Trinidad. De la Santísima, era la procesión y un baile de gala en la Trinidad. No, en la noche, el baile, en el club. Pero nosotros dijimos, Toñito y el profesor Becerra dijeron, traigamos al taita, del Cabildo, para que nos diga los nombres, ¿no?, de las mujeres, de las mujeres, la mama que venía, la joven, la niña y todo eso. Entonces la joven se llamaba... Los nombres autóctonos. Autóctonos. Entonces por eso es la moperita, ¿no? Era la jovencita. En ese momento empezó entonces ahí a ponerse el nombre indígena, en idioma. En idioma. Y además la chope piesta, que era la fiesta grande, ¿no? De manera que entonces yo dije, yo me hago cargo de todo lo que sea vestimenta, de todo lo que sea de ayudar el cabildo, los jarichis. Y todo a cargo de personal indígena. Todo eso primero. Los bailadores. Los bailadores. Pero se organizó la fiesta, el baile que era para la sociedad veniana, y ese baile nos fuimos con Teodora Aguirre, la otra con Ena, la nena, todas, fuimos casa por casa pidiéndoles que vayan al baile, pero que vayan de tipoy y de camiseta. ¿Primera vez en su vida? Que no iban a entrar si no tenían
esas vestimentas. ¿Cuál fue la respuesta, señora Tonchi? La respuesta que hasta mi madre, que ya la consideraba yo vieja, cuando la veo con su lindo tipoy, ¿no? Entonces, ¿aceptaron? Todo mundo fue. ¿Y los hombres con camiseta? Y hasta don Gedmul Abel de camiseta, mi padre que eran extranjeros, con su sombrero, y otros iban de camba, de pantalón blanco y camisa blanca, bien abarcado. Bien abarcado. Entonces se hizo una fiesta así, y para recaudar fondos para la Casa de la Cultura, elegimos a la Moperita, pero con voto comprado. Ah, bueno, esa era una costumbre, ¿no? Pero acá, para otras cosas. Para otras cosas. Pero no para no había Moperita, era para el carnaval. ¿Y dio resultado? Claro, se entusiasmó el Choco Ortiz, recuerdo. Don Guillermo. Don Guillermo le compró cualquier cantidad de votos a su sobrina, ¿no? Que ahí las tengo, la foto. Y por supuesto ganó, pero era vino una a ser chica la primera precisa. Moperita. Eliana Melgar, hija de Kiki, no la ubico. Claro, y bueno, y Manuel Melgar, ¿no? Entonces, ella era una chica preciosa, ella fue la primer Moperita. Entonces, ese fue el primer año. Y la Trinidad y la procesión, coordinamos con los obispos, con Monseñor y demás, que la gente vaya atrás del santo, pero toda así también vestida. Y gastamos, me recuerdo del municipio, yo gasté en comprar 2 piezas de satén para que las mamás vayan de satén, que no sea de jarichi o de popelina sus trajecitos, sino que sea que vayan elegantes. Entonces se vio pues bella, fue la procesión más hermosa que hubo. La suerte era que nombraron prefecto casi simultáneamente al padre de nuestro cantor, que se llama de Maese, de Pepe. ¿A don Santiago? A Santiago, que era almirante. Un hombre tan simpático, almirante, y más veniano que. Entonces Santiago me dijo: Tonchi, lo que vos digas yo hago, o sea, él se puso a mis órdenes. Y verdaderamente los dos y con la Casa de la Cultura. Y la Casa de la Cultura hicimos el baile. Entonces esa noche los dos la coronamos a la Moperita. Tengo fotos donde estamos bailando con él en el club. Fue una fiesta bellísima, ¿no? De la primera vez. ¿Se acuerda de algo que hubieran dicho, reaccionado, obvio, positivamente los indígenas? ¿Quién era el Taita el corregidor? El corregidor pues era el Taita que ha muerto pues muchos años después. Él era un hermano del Taita alto que ha muerto hace poco, de Noé. Era un Noé. Era un Taita Noé. Julio se recuerda bien de él. ¿Qué dijo él? Ellos estaban contentísimos. Al baile no los invitamos. No los invitamos porque como charlamos con ellos, ellos dijeron: no, nosotros no. Es para otra cosa. Es para otra cosa, Claro, no nos pero ellos cómodos. En los actos, digamos, religiosos estuvieron. Ellos los primeros, el cabildo, se le dio mucho énfasis a eso. Otra cosa importante que se hizo dentro de la cultura fue que Roger Vaya también le pudimos pagar pasajes y estadías, que costaba entonces ir a San Ignacio, y que vea las partituras que había musical. Todo eso era un abandono, no estaban los jesuitas todavía ahí. Entonces dice que en unas cachas así grandes estaban ahí todas las partituras. Algunas, ¿no? Porque lo que hay ahora ya es una recopilación de todas las comunidades. Entonces Roger fue y hizo una clasificación, él como buen músico que era, y les pidió permiso, firmó un documento para traer a Trinidad, y ya había fotocopia acá. Ajá. Para copiarla, y algunas él también copió de puño y letra, sacando ¿no? Eso fue una seguramente cosa, haciendo alguna selección. Él, claro, él conocía y sabía, ¿no? Entonces, para qué instrumento, etcétera, etcétera. Él hizo mucho. Muy bien, digo, el conocimiento que estamos recibiendo de la
época en que la señora Tonchi Chiriqui fue alcaldesa y una de sus prioridades fue la cultura, el folclore, la atención al mundo indígena. Ese periodo tuvo un paralelo con algo en el área educativa. Sí, porque imagínese usted que ninguna escuela en Trinidad tenía inscrito en derechos reales sus derechos. Sus títulos de propiedad. Sus títulos de propiedad. Por eso fue que yo pude conseguir para la Casa de la Cultura ese terreno que hoy tenemos, porque resulta de que no tenía títulos de propiedad. Eso no existía. Ahí funcionó una temporada. El colegio era una escuela de artes y oficios. Del Colegio Nacional del Colegio Nacional, era una construcción. La sección industrial. Industrial era, ahí se pasaba clase. ¿Y eso tampoco tenía título? Nada, ni la escuela, ni al frente, ni eso, porque esto era parte. Porque en ¿Y realidad, entonces usted dedicó esfuerzo a eso? Claro, entonces yo le pedí a don Oscar Aguirre, que era el director distrital, de que lo íbamos a cooperar, que hagamos planos y hagamos papeles para su escuela. Y resulta que le quité la escuela Bizcochuelo, lo que ahora es el CDG. Eso yo sabía que era de la prefectura, porque mi abuela, que el año 43, cuando la guerra, ella fue la que quedó a cargo de todos los niños huérfanos de guerra. ¿43 o el 33? El 33, pues claro, el 33. Entonces ella acogió ahí, hicieron ahí un centro, un hogar para acoger a los niños de huérfanos de guerra. Estamos conversando con la señora Tonchi Chiriqui Bejarano, ex alcaldesa de Trinidad, sobre lo que hizo en su gestión en el año 1975. Nos decía que también hizo usted gestión para titular las propiedades de las unidades educativas, de los colegios, de las escuelas. De las escuelas. Y los campos deportivos, que el director de deporte era don Carlos Ávila, Chilo. Entonces le dije, Chilo, no existen, porque resulta que en Trinidad no había catastro. Entonces una de las cosas primeras que yo le pedí a nuestro ministro, que era otro amigo que vino a ofrecerse, él en persona apenas supo que estaba yo en la alcaldía, fue Núñez, Baltico Núñez, Walter Núñez. Naval también. Naval, él estaba de urbanismo. Entonces me dicen, ¿qué te ayudo? Le dije, mira, quiero gente para que me organice el catastro urbano de Trinidad y el plano director de la ciudad. Me mandó 8 técnicos. Inmediatamente. Inmediatamente. Y con eso empezó el trámite. Y con ellos a hacer el plan regulador y 2 señores expertos en esto empezaron el del catastro. En la plaza habían viviendas que no estaban registradas, no existían. ¿En la plaza central? En la plaza central. Entonces, eso para mí es lo más grande que dejé yo a Trinidad, como que me dieron un diploma los profesionales años después, porque dejé un plano director y me atreví a lanzar un decreto, es decir, decreto municipal, ampliando el radio urbano a 11 kilómetros, que lo han respetado. Antes? No había, pues. No sabía. No había, eran puras estancias, ¿no ves? Entonces, para lecherías, que podamos aplicar ese plan regulador, había que tener propiedad y jurisdicción. Entonces, el lado sudoeste de la ciudad se declaró zona negra. Bancos de sangre, bancos de tierra era el lado oeste, para que nadie se asiente ahí. Y todo que crezca como un abanico, Trinidad. De las 2 carreteras, la que va a Santa Cruz y la que iba acá a la universidad. Entonces crecer así, porque esa era la altura, según los técnicos que vinieron, y hasta en helicóptero volaban, y bueno, hacían todo. Se hizo un recuento de las viviendas de Trinidad. Todo completo. O sea, un censo hicimos. Me gustaría abarcar en esta conversación también el lado festivo, pero en el lado, digamos, carayana, el carnaval.
Estamos recién pasando el carnaval este año. ¿Cómo era el carnaval en esa época? ¿Se organizaba con intervención municipal? ¿Era nomás civil, privado? ¿Cómo era? O sea, participaba el municipio porque daba una ordenanza de cómo debía comportarse las horas de los días, etcétera, etcétera. Entonces, las comparsas, que habían unas 4 o 5 comparsas tradicionales, ¿no?, empezaban a bailar desde la mañana. Desde la mañana se bailaba hasta la tarde. En la tarde se salía a las calles a mojarse, porque generalmente febrero era un desastre, las calles puro barro, puro agua. Entonces se embarraba la gente y tal. Y todas las comparsas terminaban en el arroyo, a bañarse al arroyo, porque a las 8 de la noche había el baile en el club. Había un baile en el club donde habían muchas máscaras también. Iba gente no como en Santa Cruz, que era de puro máscara, acá no. Iban las parejas, los matrimonios, y generalmente las solteras o las jóvenes así muy atrevidas, iban de mascarita, ¿no? Se alquilaba... Como decir, de incógnitas. Incógnitas, bien, ¿no? Yo una vez fui para ver qué era eso y salí corriendo. ¿Y usted fue integrante de una comparsa? Las mochas. Yo fui reina de los mochos un año, ese año antes de casarme, ¿no? Y los mochos llegaron a tener sus 50 años. Festejaron justamente el 75, cumplían ellos 50 años, imagínense. Ah, vaya. Entonces hicieron una gran fiesta. ¿Y quiénes eran las otras comparsas? Eran contadas, ¿no? 4 o 5. Eran 4 o 5 nomás eran. ¿Cuáles eran? Mire, eso sí que no recuerdo. Eran porque eran los mismos nombres que hay ahorita en Santa Cruz teníamos nosotros. De una que sí, y que inclusive tengo fotos, esa es del año 20 y tanto, 28, 29, la reina se llamaban los chivatos, y la reina era la señorita Angélica Lambert, una mujer bellísima, que se fue a vivir a Lima y allá se quedó, bueno, se casó y allá se quedó, pero era prima hermana de Asuntita Limpia, de esa familia, ¿no? Esa, de los chivatos. Después nosotros eran los haraganes, eran sinceramente no recuerdo, pero los carnavales se bailaba en casas diferentes, se nombraban padrinos. Ah, no había un cuartel, digamos. No, generalmente la reina era la que más recibía, pero sí se nombraban padrinos y era un honor que lo nombren padrino. Usted tenía que invitar una patasca o un locro o un majadito. ¿Y las fiestas de las noches eran las 3 noches del carnaval o era una sola vez? Toda la semana. Ah, toda la semana. El carnaval pues antes era en realidad 10 días, ¿no es cierto? Y era feriado. Ya. Era feriado porque hasta los años 50 ha sido así. ¿Así? Claro, en toda Bolivia. ¿Alguna anécdota especial que se acuerde de los días de carnaval, además de que fue reina? O sea, una de las cosas fue el año 76. Resulta que empezó a llenarse Trinidad. Tuvimos inundación. El 76. Entonces, la alcaldía tenía la obligación, teníamos que resguardar sobre todo a la gente que estaba con problemas. Lanzamos una ordenanza suspendiendo el carnaval. Entonces se sublevaron los carnavaleros, los comparseros. Y la gente de los barrios también salió a pedirme de que por lo menos de noche se pueda bailar. Entonces anulamos la ordenanza. Hubo presión social. Hubo presión social y de manera que se hizo que todo mundo continúe, pero había agua en todas partes. Señora Tonchi, estas son remembranzas históricas, pero que alumbran el pensamiento de
nuevas generaciones sobre lo que sucedió antes. Usted fue designada, como nos ha contado, un poco forzada por una ley, por una disposición de gobierno nacional. ¿Su relación con el presidente fue así, igual tensa, distante, o se amigó con él? Claro, resulta que se volcó el general Banzer a una amistad muy especial con el Beni, en general, pero con Trinidad en especial. Era tal su preocupación que nos apoyó. Ese edificio del correo lo hicimos en mi gestión, él lo hizo. La escuela esa que le digo que cambiamos de la Bizcochuelo, la trasladamos, es la que está ahí al lado de Moscoso. Ya. Esa escuela nos hizo ese año. Después hizo escuela en todas las comunidades Banzer. O sea, se volcó en una amistad a tal extremo que nos llamaba a Yoyo y a mí. Un día estábamos tranquilos cuando viene un oficial y nos dice, por favor, los tengo que llevar al aeropuerto, el presidente está esperándolos. Nos fuimos con Yoyo y resulta que le dice, Yoyo querido, le dijo 30.000 bolivianos, quiero que hagas un estadio, una cancha bonita para que jueguen los niños. Y hizo esa cancha que pelearon los maestros. Ah, el estadio Banzer. No tenían títulos los maestros, se habían descuidado también. Era de ellos, pero de boca, ¿no? De facto nomás. De facto, entonces Yoyo hizo ese graderío, hizo un estadio ahí, pues Yoyo chiquito, con 30.000 bolivianos. Y a mí resulta que yo, por ejemplo, le dije, general, le dije, yo tengo, para venir a esperarlo al aeropuerto, yo tengo que prestarme de un amigo su camioneta, porque la alcaldía no tiene nada. Ni carretón. Ni carretones, le dije. Entonces me dijo, su secretario era otro chico veniano de Santa Ana, que era muy amigo nuestro, él se lo llevó de aquí. Entonces me dijo, llámelo usted a Toto y él se va a encargar. Y él se va a encargar, me dijo. Y entonces me dijo, le va a mandar dinero, usted se va y va a conseguir, le va a hablar al ministro tal, y le van a dar liberación de impuestos y traiga un vehículo de Guayará. Así las cosas fáciles pues eran antes. En una conversación previa, usted y yo, usted me confió que usted presentó un proyecto relativo a la biodiversidad, a la naturaleza. Claro. Un proyecto que era como refugio de vida silvestre. De las aves. De las aves. Cuéntenos brevemente en qué consistió y en qué quedó. Claro, resulta de que como yo conocía de dónde venía el agua de Trinidad, de donde antiguamente se trajo de la laguna de la Bomba, y sabía de la belleza... Agua para consumo. Para consumo del pueblo. Yo sabía de la belleza de ese lugar, de esa laguna, y de la riqueza que había de aves ahí. Entonces le dije yo a Dávalos, que era Don Jesús Dávalo. Don Jesús Dávalo era el encargado del departamento de urbanismo. Entonces le digo, Jesús, ¿por qué no vamos y paseamos y vemos esa laguna para que te des cuenta y puedas hacer un proyecto? Porque quiero hablarle al general Natush, que era ministro de Ganadería. Agricultura y Ganadería. Entonces, que nos ayude, le dije, porque... ¿qué te parece si hacemos un refugio de aves como un atractivo para la ciudad acá? Turístico. Me dice, gran idea, Tonchi, se hace, me dijo, así que lo hizo él el proyecto, ¿no? Y resulta que le hablé yo por teléfono, le hablé al general Natush y me dice, encantadísimo, mira, voy a hablar con la embajada francesa, que esos están muy preocupados con la naturaleza, con apoyar todos estos proyectos. Entonces me dice, lo vamos a hacer, yo te voy a avisar cuándo nos puede recibir el embajador para que llevemos todo eso. Y así quedamos. Bueno, y ya muy pronto yo tuve que renunciar. Otra de las cosas pues que... ¿Y no se hizo eso? No se hizo. Quedó ahí, usted la no mala supo suerte nada. Que después los alcaldes que entraron dejaron que la gente se vaya a vivir allá y embromaron el agua, y eso era lleno de alondras.
usted se echaba así de barriga y las alondras se venían, uno jugaba con ellas. Ay, mire, era algo impresionante esa laguna, como era el paraíso. Qué tan bonito. Bello. Muchas gracias, señora Tonchi, por esto, pero no puedo terminar yo sin pedirle que diga algo que yo no le haya preguntado, que algo que usted quisiera destacar. El cementerio. A ver. El cementerio, porque resulta que una ciudad se conoce por su cementerio, dice. Las clases de gente que vive en una ciudad se conoce por su cementerio. Y resulta que a mí me asustaba tener un cementerio que no tenía ni barda, era un alambrado, porque había una sola bardita y todo lo demás era alambre. Entonces, tenía muy buenas relaciones yo con el comandante de la naval, que era un ingeniero. Entonces le dije, ¿me puedes ayudar a que hagamos, le dije, la barda del cementerio? Yo compro ladrillo, todo, le dije, y les pago a ustedes, los navales, los trabajos que hacían ellos con sus soldados, pero yo ganaba. Y entonces hicimos eso. Y en cierta manera, mi hermano Chingo fue el que pagó después. Yo expropié todo el lado oeste, sudoeste. Era una lechería de los Suárez. Pero tampoco tenían títulos, tenían títulos agrarios. Porque el único en este pueblo que tuvo títulos en realidad urbanos, que lo inscribió y cumplió con la ley, fue el general Vacamedrano. Por eso es que yo le regalé a él en el cementerio un terreno para su mausoleo, porque aparte de que nos vendió todo lo que es Paitití en un boliviano el metro cuadrado, para que hagamos esas 800 viviendas. Entonces, y tenía inscrito, él pagaba. ¿Y la expropiación del lado oeste es el actual Cabildo? ¿O al otro lado? No, eso más por el Cabildo, no, es todo, es lo de allá. ¿Dónde está la avenida? Donde está la avenida, pues claro. Esa era la lechería de una señora Suárez, de los Suárez. Porque da la casualidad que creo que también es Suárez el anterior propietario del actual mismo Cabildo. Y resulta de que también lo hicieron pagar a Chingo con fraudes y cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo entré, como le dije, mi preocupación fue el Cabildo. Entonces yo le pedí a mi topógrafo que vaya, porque eso no había calles en el Cabildo, era un conglomerado de indígenas que vivían así en familia. Entonces hablé con ellos y les dije, se van a sacrificar unos días, voy a meter máquinas, les voy a abrir una calle, porque tenemos que hacer parcelas para cada familia. Aceptaron ellos y aquí adelante les voy a hacer un templo para sus reuniones. Entonces hicimos un templete que también eso fue un regalo. Le pedí al general Natush que me regale. Me mandó 30.000 bolivianos a través del coronel Caspari, que era su... Nelson, ¿por qué? El coronel, que él era el encargado de agricultura en Trinidad. Entonces él iba a manejar el dinero, que yo no podía porque él no podía dar a la alcaldía. Claro. Entonces, pero yo con mis arquitectos manejábamos la estructura de todo. Entonces se hizo el templo, se abrió esa callecita y se parceló. Pero el cementerio, volviendo al tema que usted destaca, el cementerio está embardado desde entonces. Se embardó. Y el frontis le hicimos una, que no sé si llegó a conocer usted, una reja de fierro que había, que era preciosa. ¿Por qué? Porque Hani Asimani, el arquitecto, era famoso, un artista era. Y yo le hablé a Cochabamba que él me haga un diseño y si me podía hacer allá la reja y mandármela por barco. Y me dijo que sí. Así es que me cobraban 500 bolivianos. Era harto. 500 bolivianos. Pero era bella la reja. Las damas rotarias aquí me regalaron 50 bolivianos. Les pedí yo que aporten para eso, porque no había plata en la alcaldía. Entonces cerramos el cementerio.
y llamé a un concurso para el ordenamiento y yo abrí las calles. Convoqué a través de la radio y de la prensa a las familias que en tales lugares levanten a sus muertos, y me hizo la Naval, también les contraté, me hizo 100 nichos para levantar a esos muertos y ponerlos en los nichos. En un lugar más digno. Y por ser yo poder abrir esas avenidas. Entonces abrimos las avenidas. Algunas me maldijeron, por supuesto, porque querían que sus muertos no se los toque, no se muevan, pero no se puede, ¿no? Y ese es el cementerio actual. Ese es el cementerio salvo actual, algunas correcciones y modificaciones, ¿no? que han hecho, ¿no? Que les han ido, ya han encantado. Pero el cementerio para mí fue una de las cosas, como que después mi hermano lo transformó tan bella, esa frontis que tiene, es imponente, en realidad. Botó lo que yo había hecho y pagó a la señora Suárez. ¿Cómo serán esas discusiones en familia? No, pues me dijo, me has hecho pagar 3 cosas: el cementerio, el cabildo y la plaza, porque mi primer obra fue la plaza del excombatiente. Señora Chiriquí, muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento, por su memoria. Espero que algún rato volvamos a encontrarnos, porque usted tiene mucho por decir. Gracias, muchas gracias. Bueno, acabó el tiempo de la cultura. En realidad es un recreo que inauguramos ahorita y volvemos en 7 días. Volveremos para seguir hablando de cultura, de música, de poesía, de historia, de etcétera, etcétera. Gracias por atender nuestro llamado. Llamado en forma de danza de machetero. Ton, 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 tochi.